la técnica de los iconos bizantinos, que ya de por sí es una filosofía en sí, o sea, es el respeto que se mantiene a las proporciones, a las figuras, a las simetrías, los colores, o sea, todo es tan rígido, tan estricto, tan preciso, que yo me llevé a mi terreno profano, dejando a un lado lo religioso, me llevé ciertos elementos. Miradas a Rumanía, el podcast del Instituto Cultural Rumano de Madrid, un espacio de encuentro con creadores de diferentes disciplinas, un lugar de reflexión sobre temas de actualidad. Acompáñanos a descubrir a la Rumanía de hoy y la del pasado, a través de testimonios de gente conectada con la lengua y la cultura de nuestro país. Miradas a Rumanía, la voz de muchos proyectos para conocernos mejor. Bienvenidos a un nuevo encuentro de nuestro podcast Miradas a Rumanía. Hoy hablamos de arte plástico en compañía de una destacada artista visual que logra crear un universo único, capaz de evocar sensaciones profundas y narraciones complejas. Sus pinturas exploran esa delgada línea entre lo visible, lo invisible, lo corpóreo, lo etéreo, y de alguna manera logra hacer perceptible el aire. Sus obras destacan por un universo único, original, que transmite varios sentidos a la vez. Te invita a tocar las texturas, va más allá de lo visual. Bienvenida, Anca Moldovan. Un placer escucharte en Miradas a Rumanía. Muchas gracias, María, por la invitación y gracias por darme esta oportunidad para poder hablar sobre mi pintura, mi trabajo. Anca Moldovan es rumana de origen, hija de sacerdote ortodoxo, pero vive en España desde niña. Se licenció en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. Luego se dedicó a intermediación cultural. Ha trabajado un periodo con el productor y director de televisión Valerio Lazarov. Culminó con temas sociales en la Comunidad de Madrid, siendo la primera diputada de origen extranjero en la Asamblea madrileña. En 2019 deja la política para dedicarse por completo a la pintura en Asturias. Cuéntanos quién es Anca Moldovan hoy y qué te llevó a convertirte en artista visual y cuáles son tus fuentes de inspiración. Pues a día de hoy soy una pintora, nacida en Rumanía, pero que desde hace unos años vivo y trabajo en Asturias, en un valle precioso, en el campo, y trabajo dedicada exclusivamente a la pintura. La verdad es que allí he encontrado, dispongo de ese tiempo y de ese espacio que no disponía hasta entonces y de la tranquilidad para poder dedicarme exclusivamente a pintar, que es mi verdadera pasión. Como bien has mencionado anteriormente, toda mi vida, prácticamente llegué a España a la edad de 3 años, la he vivido en Madrid y me he dedicado a muchos temas sociales, siempre envuelta por personas y por factores que luego creo que sí que se han visto influidos y reflejados en mi pintura. Soy hija de sacerdote ortodoxo, mi padre fue el fundador de la primera parroquia ortodoxa rumana y ya a principios de los 90, tras la caída del comunismo, la Iglesia, sin dejar de ser en ningún momento un foco religioso y de culto, empezó a ser un foco cultural, social, donde se daban cita personas de muchas regiones de Rumanía, y eso para mí fue una inmensa suerte porque nunca perdí el vínculo con la cultura rumana y con todo lo que ello conlleva. Y el caso es que llegado un momento, claro, veías esa cultura, se veía reflejada, llegaba un momento dado que los domingos pues oías muchos acentos, costumbres, era como de alguna forma el origen, se convertía en una pequeña Rumanía en los domingos. Y era algo tan bonito que vivirlo desde muy pequeña, pues sí me fue marcando.
un poco esmeraldicha, poppy, en cuanto a que a mí me fascinaba y creo que también desde muy pequeña, o sea, fuimos conociendo muchas personas que yo sentía admiración por la valentía de esa gente que empieza de nuevo, o sea, un poco esa búsqueda de felicidad, de bienestar. Pues al final también en mi pintura un poquito he intentado, a través de la figura humana que siempre está presente en mi pintura, pues reflejarlo. Más adelante es verdad que pues trabajé en la Comunidad de Madrid como, digamos, puente entre la administración y la propia comunidad rumana, que donde allí vi que teníamos, o sea, muchos lazos comunes y toda la integración que había que trabajar desde ambas partes se daba de una manera muy natural, muy silenciosa y fue fantástico como experiencia y como de vida, o sea, de aprender siempre de la gente. Entonces, siempre está presente el ser humano, el factor humano. Y finalmente, bueno, pues haber terminado siendo diputada fue un honor, la verdad, poder representar a madrileños y rumanos madrileños, o sea, madrileños venidos de Rumanía o de cualquier otro país, puesto que en ese momento recuerdo que convivían 164 nacionalidades en la Comunidad de Madrid. O sea, Madrid es... Y todo esto también era mucho éxito. O sea, es cierto que por el carácter trabajador de la comunidad rumana, de esfuerzo, de valentía, pero también era bonito ver cómo la sociedad española es muy acogedora, es muy... O sea, todo era, se daba de una manera muy natural. Y en todo este periodo has logrado mantener viva tu pintura y has sentido cómo ha evolucionado tu arte en términos de temas, motivos, Pues, técnicas, medios. pues el caso es que mantenerla viva por dentro sí. O sea, yo nunca dejé de pintar, pero sí de exponer. O sea, fueron unos años que al final te empleas y lo dedicas a las personas, pero las ganas, o sea, me rugían las tripas, tenía unas ganas locas por pintar, por expresar, porque ya desde muy pequeña, claro, habiendo nacido en el seno de una familia muy tradicional, rodeada siempre de imágenes religiosas, de libros de arte, de las propias iglesias bizantinas, ortodoxas, esas imágenes pintadas, pues yo quería también hacer lo mismo. Pero bueno, al final me fui empapando desde muy pequeña de estos temas y cuando llegó el momento que fue al finalizar la legislatura, sí tomamos la decisión, mi chico, mi Yubitu y yo, a, pues a probar. O sea, necesitaba ya pintar. Y además tuvimos muchísima suerte porque nos pilló precisamente la pandemia ya allí. O sea, era un lujo de vida, de vivir en el campo, de haber rehabilitado un antiguo pajar y lo transformamos en taller de pintura. O sea, era mi laboratorio, mi estudio, era mi nuevo trabajo. ¿Y cómo es tu proceso creativo desde la idea inicial hasta la obra? Y gustándome tanto siempre el pintar, tuve la suerte de aprender a pintar iconos bizantinos ortodoxos. Y esa suerte, pues me pusieron profesores en Rumanía cuando íbamos los veranos, también aquí en España. O sea, aprendí la técnica muy de manera, o sea, profunda y precisa. Pero llegado un momento, también con todas mis vivencias y experiencias colaterales, porque al final todo me ha ido influyendo, pues decidí romper un poco y buscar mi propio lenguaje, o sea, hacerlo mío, porque ya la técnica de los iconos bizantinos, que ya de por sí es una filosofía en sí, o sea, es el respeto que se mantiene a las proporciones, a las figuras, a las simetrías, los colores, o sea, todo es tan rígido, tan estricto, tan preciso que yo me llevé a mi terreno profano, dejando a un lado lo religioso, me llevé ciertos elementos como pues eran el propio soporte, o sea, me gustaba mucho esa madera rígida del icono porque me permite crear una primera piel donde ahí empieza luego, pues vendrán mis veladuras, transparencias que mencionabas al principio, porque efectivamente mi idea es pintar el aire, es mi obsesión casi. Pintar el aire creo que es un elemento que precisamente lo que hace a través del color va creando atmósferas, nieblas, que envuelve y define siempre a la figura humana que, repito, está siempre presente en mis cuadros. Mayor o menor proporción, medida, pero es la figura. Y luego es verdad que desde otro punto de vista, esa figura pues tiene diferentes manifestaciones. Porque habiendo trabajado cuando trabajé en el gobierno de la Comunidad de Madrid, eran temas sociales y eran temas muy vulnerables, muy sensibles, que eso también ha ido calando un poco en mí adentro. Eso
en cuanto a que pues querer representar esa parte a lo mejor más oscura, interior, más íntima, más, pues bueno, un poco ese equilibrio, ¿no?, que debemos de tener. Tenía la parte luminosa y la parte más oscura, pero necesaria a la vez. O sea, esas batallas internas nuestras, Los mundos interiores. nuestros mundos interiores que son... Sí, y has mencionado este elemento de los iconos bizantinos. ¿Hay también algún artista o algún movimiento artístico que haya tenido una influencia especial en tu arte? Sí, muchos. Yo estudié Historia del Arte en la Autónoma y hice una carrera, fue preciosa porque disponíamos de muchas, era un plan nuevo que incluía cine, fotografía, jardines. Entonces era un abanico muy amplio y era mucho estímulo para mí. Pero ¿qué pasa? Que todo lo que supone arte religioso bizantino a mí me ha inspirado, pero para luego, como te comenté, llevarme a mi terreno otros, hacer mi propio lenguaje. Junto a ello, por supuesto, o sea, lees y quieres aprender de otros, pero intento hacer lo mío. O sea, mismamente un Grigorescu, pues su amor a la naturaleza. O sea, al principio es verdad que todos son estímulos y aprendes, pero intentas no copiar. Al final es una constante búsqueda. Siempre estás experimentando, siempre pues quieres probar, ver que en definitiva hoy en día también viviendo en el campo, incluso la misma naturaleza se ha ido colando, se ha ido encontrando su espacio en mi pintura en una temática muy concreta que denominé tierra. Tengo aquí un ejemplar y sin renunciar a esa figura humana, bueno, que además representa muchas cosas, porque para mí es el origen, y origen en todo el sentido de la palabra, origen, el volver a mi soporte inicial. La tabla que se prepara para icono bizantino, que en este caso es de tilo, que es una madera muy ligera, que viene preparada, que además es de Rumanía la tabla, que viene preparada para que tenga el refuerzo, para que no curve la propia madera. O sea, es un material vivo y yo le di esa textura mía, pues esa rugosidad que es esa piel que tiene, para luego venir con mi figura. Que ahora ya no se trata de madonas, vírgenes, sino que son mujercitas contemporáneas, que pueden ser pues madres, hermanas, vecinas, amantes, o sea, la mujer como figura. Y luego es verdad que en este caso el elemento de la naturaleza es la raíz, porque he querido fusionar raíz como mi atadura un poco a mi origen, raíz como en este caso está enredada en el pelo porque quise representar por un tema muy cercano vinculado a la salud mental, cómo en nuestra cabeza está todo, están nuestros miedos, nuestras pasiones, nuestras emociones, todo está allí. Entonces, esa raíz que al final se ata a la tierra, se ata a la vida, pues atarla a un familiar, a una amistad, a una vida en sí. O sea, y por ello el elemento pues forma parte, y de hecho he traído aquí otra raíz porque claro, vivo en el campo, tengo huerto y plantamos frambuesas. Constante relación con la tierra. Entonces, viviendo en el campo y teniendo y disponiendo de frambuesas, nos fuimos dando cuenta que la frambuesa crece de una manera muy silenciosa. O sea, tú la plantas aquí, pero al año siguiente te nace más, ¿sabes?, unos metros más adelante, y me fascinó, estéticamente me parece bellísima. Y luego es que realmente pues, me parece casi como la propia vida, que en apariencia es frágil, pero luego es muy resistente. O sea, es un tronquito, pero es raíz. Y aunque sea frágil, bueno, igual son hasta restos de tierra en sí, pues cobra mucho más sentido en una obra, o sea, en cuanto a raíz, o sea, el echar raíces, el aferrarse, o sea, el apego que tienes, el no perder nunca tu identidad también. O sea, otro tema, el tema de la identidad también. Y esta serie es preciosa, es uno de tus proyectos recientes. ¿Podrías hablarnos de otros proyectos o otras exposiciones? ¿Dónde podemos ver Sí, tus obras? la serie Tierra, o sea, surgió pues de esta manera un poco, o sea, no accidental, porque al final ha sido prueba-error, prueba-error. Sometí, o sea, tuve varios candidatos de raíces, o sea, estaba el laurel, había varios elementos y varias plantas que me podían funcionar. O sea, es un proceso siempre muy largo de experimentación. Pero continúo en esta línea en mayores, o sea, en otros formatos también, no necesariamente así en pequeño, que esto pues
un poco le da ese aspecto de joyita, ¿no? De pieza pequeña, pero se puede llevar a dimensiones mayores y es muy bonito porque hasta la propia sombra cuando se proyecta en la raíz pues genera un dramatismo, si sopla el viento se mueve, o sea, interfieren muchos elementos. Ese por un lado, y sigo con ello. Esto ha derivado ahora en otra, o sea, he dado un paso más allá y en vez de raíz estoy trabajando con hilos, pero por el tema del tejido, la costura, el... que es un guiño a La Velázquez. resiliencia, que es Que una puede, característica muy femenina. sí, efectivamente, porque que pueda ser un guiño a Velázquez, sí, no digo que no, porque al final cada vez que vengo a Madrid necesito volver al Prado, o sea, el encontrarme de nuevo con ciertas obras y ver, pero también es un homenaje a mi abuela, perdón, que al final también, o sea, yo recuerdo cuando era pequeña que se reunía con las vecinas a coser, o sea, era una tarea y estaban todas concentradas o sea, era tan bonito que yo no he tenido esa destreza para coser, pero sí ahora el llevarme hilos, tejidos y estoy probando, o sea, hay cosas, pues bueno, que... Y luego, por supuesto, sin renunciar a mis nieblas, que al final son esos tiempos habitados en donde la figura humana, o sea, se mezcla, se encuentra, se desencuentra, el anonimato, pero a la vez cada uno se puede sentir, digamos, identificado o se puede encontrar en un cuadro. Perdón, y antes de ello que está presente, o sea, tengo la parte oscura, digamos, de esta belleza y sutileza y luminosa, la parte siniestra, la parte más interior, más desgarradora, que son unas piezas que las llamo hombres grieta, que están inspirados en poemas de Nikita Stănescu. Así que siempre hay un elemento humano en tus obras. Sí, además me enorgullezco mucho de ello. A veces es inconsciente, pero luego lo trabajo mucho más, porque en definitiva también me parece casi como si fuera una misión, qué bonito poder contar y compartir con gente no de Rumanía, pues nuestra cultura, nuestras tradiciones, que son tan ricas, tan bellas, o que haya como intercambio de culturas, que al final es algo tan humano y nos hace incluso más humanos y saca lo bueno del ser humano. ¿Y dónde podemos ver tus obras? Pues mis obras ahora mismo tengo en la sala de exposición del Instituto Cultural, con la Galería Wing, voy a tener obra expuesta. Estoy trabajando en mi taller también, encantada de recibir a gente, y luego así publicado en mi página web ancamoldovan.com. Hay un abanico de... Muy bien. ¿Y cómo te relacionas con tu público? ¿Hay algún mensaje que esperas transmitir o cuál es tu relación? Pues con el público? mi público, la verdad es que me debo a él en cuanto a que quería comentarte, cuando yo pinto, ese halo de indefinido que mencionaste al principio, lo que yo busco siempre es llegar a esa frontera entre figuración y abstracción, porque es un terreno donde es el espectador donde finaliza el cuadro. O sea, a través de su interpretación, su lectura, su experiencia, le da sentido a la imagen. Es decir, tengo cuadros, es esa mirada compartida, ¿no? Es decir, el espectador forma parte de ese círculo que se cierra, o sea, yo pintora en este caso, criaturas pintadas, pero finaliza el espectador a través de su mirada. Tengo obras que, por ejemplo, esta misma, en Asturias la gente ve playas, pero en Madrid ven asfaltos. Entonces es tan bonito que yo me debo a las interpretaciones de los espectadores porque me inspiran pues, y me dan ideas para nuevas obras. Entonces yo siempre me comunico, digamos, a través de las obras, luego, por supuesto, a través de redes y me encanta. De hecho, es una cosa que cuando vengo a Madrid sí echo de menos la gente, o sea, el ver, el tratar, el abrazar a amigos, a gente que he conocido a lo largo de todos estos años. Pero luego es verdad que en el campo dispongo de la tranquilidad y del tiempo. Pero sí, hoy en día, a través de muchísimas vías de comunicación, ¿no? Estoy disponible siempre y encantada además, sobre todo, de recibir a la gente en el taller, porque al final allí, pues, sí se dan cita un poco todos los estilos y ven un poco, pues, esa manera de vida que decidimos. Bueno, fue un proyecto de vida común, al final fue bonito también porque muchas veces también lo comentábamos que nos sentíamos como con esa valentía y ese espíritu de alegría de empezar de nuevo.
Hay una constante en tu arte y creo que en todo lo que nos has contado. Hay temas como la humanidad, la identidad, lo efímero, lo etéreo. Am, ¿Cuál crees que es, cómo crees que la inteligencia artificial afecta o refleja estos temas en la creación artística? Y si tú ves un futuro en el cual la inteligencia artificial juegue un papel principal en la creación artística. Vale, voy a empezar por esta última pregunta. Considero, os lo digo con toda humildad, porque yo soy de artesanía, o sea, de hacer con la mano, pero considero que, por supuesto, o sea, la sociedad, la humanidad, o sea, vamos avanzando y esas, o sea, y vamos siempre hacia adelante. Y siempre, si se emplea bien, es para bien, sin duda. Desde el punto de vista artístico, a lo mejor no en todas las disciplinas. Yo si me lo planteara con mi pintura, lo veo muy difícil. Con mi pintura. Entiendo, en otras disciplinas sí, pero yo no me imagino, o sea, estos cuadros tienen mis huellas, tienen, o sea, yo he llegado a saltar encima de un cuadro porque no me salía, o sea, de tirarle cosas, o sea, tiene su propia vida Tiene mucho y de tiene ti. tanta emoción y tantas. Y luego yo no sé si la inteligencia artificial no se ha enamorado, no ha sufrido un desgarro, un dolor, un sentimiento. O sea, son eh, situaciones tan humanas que nos hace tan humanos y es lo que nos diferencia. Y yo no sé. O sea, estoy convencida, por supuesto, que si se emplea bien sí y es necesaria. O sea, cuando entra en juego tantas emociones que, pues, mismamente, o sea, en mis obras de tierra se deben a un tema de salud mental. O sea, el ver desde fuera una situación que eres incapaz o no sabes, y me pasó también trabajando en políticas sociales, unas situaciones que al final, o sea, yo voy, o sea, empatizas y luego intentas filtrar y cómo tú expresarlo. No sé hasta qué punto. Sí, Si sí, ya sí. solo la propia palabra inteligencia artificial es artificial, y yo estoy Ujú, hablando de lo contrario, de algo natural que te nace, que es que te rompe ujú. por dentro. O sea, Entonces, ¿crees que el arte y el artista tiene todavía un papel importante en la sociedad actual o cuál es absolutamente, este papel? yo absolutamente. Mm, Estoy totalmente, vamos, hablo desde mi experiencia, sí. sí, sí, claro. Sí, y de hecho además el arte es necesario, el arte, o sea, nos hace mejores personas, son sanador, el arte es sana, o sea, al final es un capricho, pero el ser humano lo ha representado desde el origen de los tiempos, o sea, tú necesitas, es una cosa tan, la creatividad humana, que es algo, pues, y ahí está también la diferente manera que tiene cada artista de expresarse, entonces me parece, no sé, tendremos que repetir esta pregunta en unos años. Pero bueno, yo desde el respeto y el desconocimiento, porque lo entiendo, pero yo es que hay mucho, o sea, hay mucho material ahí, o sea, en un cuadro, por pequeño que sea, es un cúmulo de muchas De emociones que creo vivencias. que la inteligencia artificial al final no sufre, no. Y es verdad que hoy en día, o sea, sé que es capaz de hacer acentos, sonidos, o sea, entiendo eso y veo que o sea, es maravilla, Ujú, pero estamos hablando de emoción, o sea, de la entraña que te sale de muy adentro ujú, y tú lo expresas. Y ujú. además luego lo expresas y encima conectas, o sea, comunicas con terceros a través de, pues puede generar diferentes emociones o sensaciones. A mí me pasa con la obra esta así más siniestra de Mis hombres grieta, hay gente que le causa rechazo y me gusta, porque al final, mientras no te deje indiferente, me parece que lo he conseguido, o sea, he conseguido, que ya me parece de por sí pues qué bonito, o sea, conectar y comunicar porque yo trabajo de esto, o sea, mi trabajo es dedicado exclusivamente a la pintura y es una lucha diaria, pero, pero es mi apuesta, o sea, al final lo Ujú. necesito. Muchísimas gracias, Anka, por dejarnos entrar en tu universo, en tus mundos, en tus emociones, vivencias muy, muy profundas. Invitamos a todos a visitar la página web de Anka Moldovan para descubrir más sobre su pintura y sobre su trayectoria personal. Muchísimas gracias a ti, María, en particular, María Pop, por esta pasión que tienes, o sea, por el arte, por tu sensibilidad y al Instituto Cultural Rumano como
como apuesta por los artistas y el talento que hay en todas las disciplinas, sobre todo también rumanas, hay que decirlo. Absolutamente, y muchas gracias. Miradas a Rumanía, la voz de muchos proyectos para conocernos mejor.